Lo primero que quiero es efectivamente reconocer que el Pacto Funcional Cesar-Guajira, que surge como una alianza, como una estrategia para articular políticas, planes, programas entre la nación y el territorio, es una gran oportunidad para el Cesar. Que le agradecemos enormemente al presidente de la República, el doctor Iván Duque, que haya mirado a esta región como probablemente pocas veces es mirada desde el gobierno central para contribuir con estas inversiones a jalonar el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Y agradecer también que se hayan preocupado por hacer una priorización de proyectos en esas líneas que ya hemos mencionado, en fortalecimiento institucional, en infraestructura, en seguridad y convivencia, en desarrollo económico. Es importante, sin embargo, a pesar de eso, aclarar varias cosas del pacto que yo creo que no han sido precisas en la exposición por parte del gobierno. La primera de ellas, efectivamente, el pacto funcional contempla la ejecución de 47 iniciativas por un valor total de 2 billones de pesos, exactamente 2 billones 3.366 millones de pesos, de los cuales la nación se ha hecho un compromiso de aportar 1.2 billones y corresponderá a otras fuentes. La cofinanciación por valor de 669.866 millones de pesos. ¿Por qué digo otras fuentes? Porque esto es lo primero que hay que aclarar. No es cierto que el departamento del Cesar tenga que cofinanciar 669.800 millones de pesos, como a veces se ha intentado hacer ver. Esa cofinanciación corresponde a otras fuentes que voy a mencionar. Primero, de esos 669.000 millones de pesos hay varios proyectos que se van a cofinanciar con regalías del Fondo de Paz, es decir, con OCAD Paz. Exactamente 12 iniciativas que suman un poquito más de 240.000 millones de pesos. Esas 12 iniciativas son proyectos que fueron presentados por diferentes alcaldes del municipio, del departamento del Cesar, por supuesto los alcaldes de los municipios PEDET, que han presentado en esta vigencia o en vigencias anteriores ante el fondo. La mayoría de ellos ya están viabilizados, otros en proceso de viabilización, pero el único requisito para que esos proyectos se ejecuten es que cumplan con los 3 criterios que OCAD Paz dispone para su ejecución, que es que tengan concordancia con las 32.000 iniciativas PEDET, que sean viables para el Ministerio del Sector y que haya fondo en esa bolsa de recursos que es OCAD Paz. La mayoría de ellos ya han cumplido con esos requisitos, de manera que existiendo o no existiendo el pacto funcional, esas iniciativas se van a financiar por más de 240.000 millones de pesos, que han sido incluidas en el pacto como un compromiso del gobierno nacional de que efectivamente se van a ir a esos recursos, es una cosa, pero nada tiene que ver los recursos que se van a financiar con OCAD Paz con el pacto funcional, digamos, no es obstáculo que exista el uno para que se dé el otro. Entonces, primero aclarar eso. Segundo, entonces, si son 669.000 y le quitamos 240.000 millones que van por OCAD Paz, ya baja el valor que tiene que cofinanciar el departamento. Por otro lado, hay exactamente 6 iniciativas adicionales que aparecen en la lista de proyectos que todos conocemos como sector ambiente. Estimados compañeros, que tampoco tiene que cofinanciar el gobierno departamental. Estas iniciativas fueron presentadas por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, ante la convocatoria que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la vigencia anterior. De hecho, varios de esos proyectos ya tienen financiación. Es más, ya se están ejecutando. Algunos están viabilizados en proceso de asignación de recursos. Esas iniciativas suman exactamente 25.346 millones de pesos, que si lo sumamos a los 240.000 que ya van a ser financiados con recursos de OCAD Paz, vamos en un valor aproximado de 660.000 millones de pesos. Perdón, de 260.000 millones de pesos. Además de eso, varios del listado de las iniciativas, ustedes van a encontrar 7 u 8 proyectos adicionales que corresponden al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Ese Ministerio de Vivienda
tiene la responsabilidad también, ya se ha hecho el compromiso de proyectos que han presentado los municipios, algunos que ha presentado el gobierno departamental, que van a ser cofinanciados con el departamento, de los cuales la mayor parte la va a cubrir el Ministerio de Vivienda y otros el departamento del Cesar, exactamente por un valor de 19.058 millones de pesos, pero que son recursos, querido compañero Raúl Romero, que también están dispuestos ya, haya o no haya pacto funcional. De manera entonces, queridos compañeros, que de los 669.000 millones de pesos que aparecen en ese listado de proyectos como aportes del territorio, no es verdad que son 669.000 millones de pesos que tiene que poner el departamento. Son 669.000 millones de pesos que no salen del presupuesto general de la nación, pero salen de otras fuentes. Ya he dicho, OCAT, Fondo de Paz, OCAT, Fondo Ambiente, las que corresponden al Corpor Cesar, y otras del presupuesto directo del Ministerio de Vivienda, como son los proyectos de acueductos y alcantarillados, que aquí los tengo relacionados y bien pudiéramos leerlos si es el caso. En final, de los 669.000 millones de pesos, si restamos todas estas iniciativas de las cuales no tiene cofinanciación el departamento del Cesar, realmente lo que correspondería financiar al departamento del Cesar es alguna cifra cercana a los 400.000 millones de pesos, de los 2 billones. Eso es una cosa muy buena. Inversiones por 2 billones de pesos, de los cuales el departamento solamente se tenga que comprometer directamente él con sus recursos propios, con 400.000. Gracias, señor presidente Iván Duque, y ojalá que todo el departamento del Cesar conozca esto. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de definir si nosotros realmente necesitamos 230.000 millones de pesos en recursos de endeudamiento. Voy a decir por qué. ¿Cuáles son las iniciativas entonces que sí va a financiar el gobierno departamental? Yo les voy a decir cuáles son. Primero, va a financiar 240.000 millones de pesos correspondientes a los 300 o 280 y tantos kilómetros de vías que nos acaba de explicar muy lúcidamente, a quien además felicito por su excelente labor que está haciendo secretario de Infraestructura. Ese plan vial departamental, que vale algo aproximado de 600.000 millones de pesos, va a requerir cofinanciación del departamento en 240.000 millones, de los 400.000 que he dicho que debe poner el departamento. Segundo, el departamento debe poner 19.058 millones de pesos para los proyectos que son cofinanciados con el Ministerio de Vivienda, es decir, los que son para acueductos, alcantarillados, optimizaciones y que vienen con cofinanciación del Ministerio de Vivienda. Y lo otro que va a financiar el gobierno departamental y que no nos ha contado y no lo ha dicho nunca aquí, son los 123.000 millones de pesos del Centro Cultural de la Música Vallenata. Eso sí lo va a financiar el gobierno departamental porque en la lista de proyectos aparece con cero financiación del gobierno nacional, es decir, le corresponde plenamente a el gobierno del Cesar. Con respecto al plan de infraestructura educativa, si ustedes quieren, me dan la posibilidad de proyectar las diapositivas que se presentaron en el comité de dirección del comité del pacto funcional. El proyecto de infraestructura educativa no lleva cofinanciación del departamento, por lo menos eso dice el DNP. 184.000 millones de pesos van cofinanciados plenamente por la nación, no llevan cofinanciación del departamento del Cesar. Y el plan de infraestructura de salud aún a hoy es 25 de febrero del año 2021, no se encuentra incluido en el pacto funcional, hasta hoy. ¿Es probable que se incluya? Sí, es probable que se incluya, pero hoy no lo está. ¿Y por qué no lo está? Porque esos proyectos ni siquiera están formulados, no hacen parte del documento red, no han sido aprobados por el Ministerio de Protección Social. Entonces, hasta hoy, 25 de febrero, a las 10:25 de la mañana, esos proyectos no existen. Vuelvo y digo, ¿es probable que existan? Es probable, pero hoy no existen. Y resulta que nosotros tenemos que tomar la decisión del empréstito hoy, no en el futuro. Entonces, les quiero decir, queridos compañeros, que de los 669.000 millones de pesos, que solamente tiene que cofinanciar realmente el departamento del Cesar con recursos propios, algo así como 400.000, los proyectos que van a cofinanciarse son esos tres. Plan vial, la cofinanciación del acueductos y alcantarillados por 19.000 y los 123.000 millones de pesos del Centro Cultural de la Música Vallenata. En ese orden de ideas, ahí sí podemos nosotros abrir una discusión. Y por eso insistía en saber si realmente el departamento necesita endeudarse con 230.000 millones de pesos para cofinanciar estos 400.000 de los que hemos hablado. Por eso le pedí al señor secretario que me confirmara si los proyectos de infraestructura educativa, de Centro Cultural de la Música Vallenata, de Plan Vial, estaban en el plan plurianual, porque, queridos compañeros, ustedes saben, como lo sé yo, que sí estaban.
que los recursos del plan plurianual de inversiones que ustedes y yo, bueno, yo no, que ustedes aprobaron en el plan de desarrollo, contempló esas inversiones. Es decir, el departamento ya había definido que con sus recursos propios las apalancaría y tiene una ventaja. Por ejemplo, los recursos que había definido, querido compañero Raúl, para infraestructura educativa ya no los tiene que poner porque el gobierno nacional los va a poner. Muchos de los recursos que había dispuesto para otras obras van en el pacto funcional, el gobierno nacional los va a cofinanciar. De manera tal que el departamento hoy puede, con los 400, un poco más de 400.000 millones de pesos que tiene en el bienio de regalías, podría cofinanciar los proyectos del pacto funcional. Sí puede cofinanciarlo. Ahora, que el gobierno departamental va a decir, hombre, quedó estricto, hay otras iniciativas del plan de desarrollo, es probable, pero eso nunca nos lo explicaron aquí. Por más que insistimos en que se diera detalle de los proyectos uno a uno, esa no fue, digamos, la voluntad del gobierno hacerlo, entonces uno no puede trabajar sobre supuestos, sino sobre lo que le dicen exactamente. Es probable que de haberlo explicado, nosotros podríamos hoy estar diciendo, hombre, de pronto no con 230.000, pero sí con 50.000 o con 60.000 o máximo con 100.000, pero no con 230.000 millones. Me parece supremamente inconveniente pensar en una deuda de estas por varias razones. Mis compañeros han dicho que otros territorios están haciendo empréstitos incluso superiores. Hombre, eso puede ser verdad, pero la realidad del Atlántico no es la realidad del Cesar. Aquí también lo hemos dicho muchas veces. Nosotros tenemos un fisco bastante exiguo, hoy dependiente de las regalías, y por eso también le pedí al secretario de Hacienda que nos confirmara si las regalías nuestras van en aumento o van en decrecimiento. El impacto que produjo la reducción de los precios del carbón en el año 2020 a los efectos de la pandemia nos dieron muestra de la alta vulnerabilidad del sector carbonífero, cosa que no va a cambiar, lo decía mi compañero José Mario ayer, eso no va a cambiar. Las empresas carboníferas se van a seguir yendo, como se fue Prodeco, se fue Cerrejón y muy pronto se va a ir CNR, que ya se declaró en quiebra o en ley de reestructuración de pasivos. Nos va a quedar Drummond, ¿por cuánto tiempo? Ellos dicen que por 30 años, pero eso no depende de Drummond, ni depende de las reservas que tenga el departamento de Cesar. Eso depende del comportamiento del mercado internacional del carbón, que es cada día más incierto, porque ustedes saben, como sé yo, que Estados Unidos, que no había entrado en el Acuerdo de París, lo acaba de hacer, y el carbón, el propósito del acuerdo de descarbonizar la economía, es una cosa que se va a dar en un corto plazo. Me parece irresponsable que nosotros aprobemos un empréstito de 230.000 millones, que claro, sabroso así, no lo va a pagar el gobierno actual, que va a quedarse con los 400.000 millones de sus regalías directas prácticamente libres para ejecutar otras obras que a él le interesen, como el Centro Cultural de la Música Vallenata, y dejar endeudados a los próximos gobiernos, que no saben cómo se van a comportar las regalías, cada vez son más exiguas, sobre todo más inciertas, porque hay incertidumbre sobre el comportamiento de esa renta del departamento del Cesar. Podríamos hablar en términos específicos de las obras. Yo nada más me voy a referir a una, sobre el Centro Cultural de la Música Vallenata, y me refiero a ella, y ustedes dirán, es que no hemos hablado de ella, pero hay que hablar, porque a pesar de que los secretarios no la mencionaron, está incluida en el pacto funcional. Se va a financiar con recursos únicamente del gobierno departamental, y tendríamos que preguntarnos, yo le llamo a la reflexión a todos los diputados que tanto han pedido que se tenga en cuenta sectores como el emprendimiento, como la agroindustrialización del Cesar, como el plan de irrigación del departamento, como el plan de infraestructura productiva, tanto que hemos hablado con la preocupación de todos de la necesidad de apostarle a proyectos que han pedido a gritos la Universidad Popular del Cesar para mejorar en términos de calidad. Es decir, yo estoy segura que el Centro Cultural de la Música Vallenata es un proyecto hermoso, que le servirá al territorio, que a todos nos gusta, máxime a mí me encanta el proyecto, porque va a materializar todo ese acervo cultural y creativo que tenemos como territorio, pero tenemos que preguntarnos, ¿es la prioridad? Eso es lo que tenemos que hacer hoy con tantas necesidades básicas todavía sin satisfacer y con la precaria situación de desarrollo económico que tiene nuestro departamento, tal vez no. Y por último, decirles lo siguiente, con respecto a la certificación de riesgo, con respecto a la declaratoria de importancia estratégica, compañeros, es verdad que esa es una responsabilidad del gobierno, estamos completamente de acuerdo, que nuestra responsabilidad es otorgar unas facultades, completamente de acuerdo, pero nosotros tenemos dos opciones, entregar las facultades con los ojos cerrados, diciendo que ellos cumplan, o entregar las facultades
asumiendo la responsabilidad de garantizarle al Cesar de que esos requisitos efectivamente se cumplan. La declaratoria de importancia estratégica no es simplemente decir lo declaro de importancia estratégica. Hay unas normas que no es el artículo 42 de la ley 2056, es el decreto 20, lo mencionó Quintín, 2657, ahora me corrigen el número del decreto, que da un protocolo para hacerlo. Hay que presentar el proyecto al Ministerio del Sector, contar con unos tipos buenos. Yo creo que debería haber sido responsabilidad del gobierno venir a esta asamblea con eso. Y por último, para quienes nos han insistido que es el momento para endeudarse, yo creo que uno no se endeuda cuando las tasas estén bajas, uno se endeuda cuando necesita hacerlo, cuando está segura que puede pagarlo y cuando las tasas estén bajas, por supuesto. Pero yo les digo una cosa, no es exiguo lo que hay que pagar. El departamento del Cesar va a pagar más de 50.000 millones de pesos por este crédito, aún con esas tasas bajas. 50.000 millones de pesos en intereses que va a pagar el departamento del Cesar por este empréstito, aún con esas tasas bajas. Ni me imagino cuando fueran las tasas altas. Pero ¿será que pagar 50.000 millones de pesos para hacer unas obras que bien se pueden hacer y que estaban contempladas en el plan plurianual, para hacer el Centro Cultural de la Música Vallenata, que como otras obras no tiene garantizada la sostenibilidad? Hombre, yo quiero llamar respetuosamente a la reflexión a todos mis compañeros, aclararle estas cifras al departamento del Cesar y pedirles que seamos mesurados en la valoración de este proyecto de ordenanza y pensemos no solamente en el hoy, pensemos en el futuro de este territorio, en qué es lo que le vamos a dejar al Cesar. Un departamento completamente pavimentado, que me parece muy bien, eso hace parte de la competitividad, pero sin educación, sin plata para que los agricultores siembren, no van a tener nada que mover por esas vías, con una precaria situación de desarrollo en los otros sectores económicos para los cuales el Cesar tiene vocación. Con esa intervención creo que anuncio cuál es mi postura con respecto al proyecto de ordenanza. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo.